Mendiga Negra le dice al niño en silla de ruedas, animándolo, y el millonario observa. ¿Qué sucede? El parque estaba oscuro, casi fantasmagórico, salvo por un débil foco amarillo que iluminaba a un niño en silla de ruedas. Leonardo tenía 9 años, su mirada atrapada en la nada, cansada, como si el mundo le hubiera robado la alegría. Su pecho subía y bajaba lento, atrapado en una vida donde cada día parecía igual. A su lado, la figura temblorosa de Julia apareció de la nada. Su ropa desgastada, sus ojos brillando con una chispa rebelde a pesar del frío que calaba los huesos de la ciudad. «Piensa fuerte y levántate», le susurró con voz firme, una sonrisa inesperada que rompía el silencio mortal. Leonardo parpadeó, su cuerpo tiempo sin moverse, pero algo en ese instante se encendió. La mendiga negra, como la llamaban por las ropas siempre oscuras y la piel marcada por la vida. No era cualquiera. Tenía un aura misteriosa, una valentía hecha de sobrevivencia callejera, y si aquella pequeña esperanza se convertía en otro golpe brutal? Clara, la madre, miraba a través de la ventana. Encontró en la escena un diminuto destello de luz, una calma rara, como si por fin algo pudiera cambiar. Julia habló de su vida dura, de su abuela enferma y sola, y de cómo el mundo muchas veces daba la espalda, pero que no todo estaba perdido. Leonardo escuchaba, aferrándose a cada palabra. La silla parecía hacerse menos prisión, y sus manos, aunque temblorosas, se posaron sobre las ruedas con algo de decisión que no había mostrado en meses. Pero justo cuando parecía que la historia tomaba un rumbo distinto, la realidad volvió brutal. La abuela de Julia fue internada. La desesperación arrasó, y Leonardo huyó, corriendo de su rutina de rehabilitación, de sus propias dudas. El dolor de la separación fue un golpe seco en el alma de ambos. Entre sombras y susurros, la ciudad parecía contener el aliento. La mendiga negra seguía ahí, firme, mientras un hombre elegante. El silencio se cortó en 1000 pedazos. La familia, Julia y hasta el millonario quedaron boquiabiertos, incapaces de creer lo que veían. Pero en ese momento, la duda latente susurraba fuerte. ¿Será suficiente el amor y la fuerza para sostenerlo? ¿O las sombras internas lo paralizarán de nuevo? La comunidad, tocada por este milagro inesperado, comenzó a unirse en una iniciativa para ayudar a niños como Julia. Pero mientras la esperanza reverdecía, una pregunta quedaba en el aire, pesada y sin respuesta. ¿Están construyendo castillos sobre arena o realmente pueden cambiar el mundo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me... La atmósfera estaba cargada, tensa, tras el instante en que Leonardo se levantó. Sus pasos temblorosos resonaban con fuerza en el silencio del parque. Santiago, un amigo de la infancia que pasó por allí, fijó la vista en él, pero su expresión se transformó en asombro al ver que el niño realmente estaba de pie, con la determinación brillando en sus ojos. Pero en medio de esa alegría, algo oscuro se fraguaba. De repente, el sonido estridente de una sirena rompió la calma. Un par de vehículos patrulleros se detuvieron en la acera.
luces parpadeando como si el mundo se detuviera por un momento. La mirada de Julia se oscureció. Sabía que su abuela estaba en problemas, y la sombra del temor cubrió su rostro. ¡Andrés! Gritó, volviendo su atención hacia el millonario sentado en el banco. Él se enderezó y observó con creciente interés, como si algo en la escena le hablase. Su mirada, que antes se centraba solo en Leonardo, ahora abarcaba a Julia, y un destello de reconocimiento lo atá. Gritó, su voz temblando con un desesperado aviso. Pero la voz de Julia se alzó por encima. ¡No te detengas! No dejes que el miedo te atrape. Pero de entre la multitud, otra figura apareció. Un hombre mayor, cargando un viejo abrigo que parecía más un saco de tristeza que una prenda. Reconocía a Julia. La miró a los ojos, lleno de furia y reproche. «Julia, tú no debiste salir de casa esta noche». Su voz resonó como un trueno, hiriendo el corazón de la mendiga negra. «¿Quién es ese?», preguntó Andrés, armado con la curiosidad y la ligera alerta llegada con el caos. La abuela de Julia había sido un ícono en la comunidad. Sin embargo, su pasado estaba cubierto de secretos oscuros que comenzaban a desmoronarse. Julia, sin poder contenerse, retrocedió en un intento desesperado de huir de aquel hombre que la amenazaba con su presencia. Se sentía acorralada y el miedo alimentaba la atmósfera. Las miradas se tornaron hacia ella y la incredulidad pobló el aire. «¿Quién te crees para dar órdenes aquí?», le contestó, sus palabras cargadas de rabia. El hombre sonrió, pero fue una sonrisa fría, llena de desprecio. «Eres igual que tu madre, enredada en problemas, y no tienes idea de lo que realmente te espera». El rostro de Julia se acercó a la agonía. La culpa le dio un golpe que parecía físicamente presente. «¿Qué sabes de mi madre?», preguntó, cada palabra brotando de su tristeza y furia. En ese instante, el millonario se levantó del banco. Su mirada de ahora, transformada en una mezcla de curiosidad y comprensión, parecía notar la conexión entre ellos. Un hilo invisible, atado a la historia que todos escondían. «Te gustaría saber la verdad, Julia». Justo cuando las piezas comenzaban a encajar y los secretos tomaban forma, un grito resonó. Clara y Andrés se volvieron, y en un rincón del parque, un grupo de policías rodeaba a un joven que parecía tambalear, arrastrando un maletín. «Él tiene el informe sobre el accidente de su abuela», gritó una voz. La confusión se apoderó de todos. Julia quedó paralizada, mientras sus ojos buscaban el sentido en aquel caos. La revelación de un informe resquebrajó la soledad en la que se habían refugiado su abuela y ella misma. El millonario observaba cada movimiento, su rostro ahora un mapa de decisiones que lo llevarían a un camino inesperado. Y en medio de todo, Leonardo, aún tembloroso, encontró fuerza en su corazón, decidido a avanzar. Sin embargo, esa noche, más la respuesta, disuelta en sombras, dejó a todos en un suspenso inquietante, donde cada paso hacia adelante podría cambiarlo todo. La atmósfera seguía tensa, como si el aire mismo impidiera que las cosas fluyeran. Leonardo, todavía tambaleándose, dio un paso más. Su corazón latía ferozmente. Julia lo observaba, entre la niebla de su propia angustia. Pero justo cuando las esperanzas comenzaban a elevarse,
y los murmullos se tornaban en gritos de asombro y aliento, sucedió lo inesperado. Una explosión, un estruendo atronador sacudió el parque, precedido por un fogonazo que iluminó la escena como si el día hubiera estallado en pedazos. Todo sucedió en segundos. El hombre que antes miraba con desprecio a Julia retrocedió, mientras la multitud empezó a correr en pánico. El millonario, que había sido un observador silencioso, ahora se había convertido en parte del caos. Leonardo cayó al suelo, mientras el grito agudo de su madre, Clara, se perdía entre la confusión. El aire se llenó, gritó Andrés, mientras trataba de mantener a su familia unida. Había un dolor palpable en su voz. Sabía que tenía que proteger a todos, pero el miedo lo había dejado sin aliento. Julia, aún en shock, miraba hacia el hombre del abrigo viejo. Su rostro ahora pálido, casi fantasmal, mientras una rabia contenida burbujeaba en su interior. La figura del hombre se desvanecía entre el caos. «¿Qué está pasando?», murmuró Julia, su mirada fija en el lugar donde antes estaba el hombre. «Él sabe algo que no nos ha dicho», pero no podía pensar con claridad. Las luces de los patrulleros destellaban intermitentemente, reflejando sombras distorsionadas en el suelo. De pronto, un rayo de información pasó a través de la multitud. «¡Es una bomba!», gritaron algunos, mientras otros intentaban ayudar a los heridos. Julia sintió que el mundo se desmoronaba. Su abuela siempre le decía que no debía confiar en los extraños, pero aquel hombre parecía conocer su historia, su dolor. ¿Acaso él? La idea la atormentó. Leonardo, tirado en el suelo, miró hacia el humo que comenzaba a disiparse. En su pecho una sensación nueva creció. El miedo se transformó en algo diferente, algo que no podía explicar. En ese instante, un recuerdo se encendió en su mente. La imagen de su abuela en una silla de ruedas, con lágrimas en los ojos. «Levántate», había dicho, y en medio de la confusión una chispa se encendió. Se dispuso a levantarse de nuevo. «¡Leonardo, no!», gritó Clara, intentando llegar hasta él, pero sus piernas se movían solas, guiadas por una fuerza que no podía entender. Levantando la mirada hacia Julia, ella vio en sus ojos una determinación que no había estado allí antes. Pero antes de que las cosas pudieran aclararse, un nuevo grito estalló. Un niño con un maletín que había estado observando desde un rincón salió corriendo en medio del pánico. Al cruzar la calle, tropezó y el maletín se abrió. Papeles volaron por el aire, revelando imágenes, informes, y en el centro, un dossier con el nombre de la abuela de Julia. «¡Es el informe sobre el accidente!», gritó alguien, mientras aferraban los papeles al viento. «¿Qué trae eso?», preguntó Andrés, su mirada fija en el maletín. «Es todo lo que necesitamos saber». Pero la voz de Julia se había apagado, mientras el caos dominaba. El millonario se acercó rápidamente al maletín, recogiendo algunos papeles de la calle. Había un brillo en sus ojos que antes no había mostrado. Una conexión de la que nadie tenía idea. Julia, sintiendo el peso de la verdad inminente, decidió actuar. Tensando los músculos de sus piernas, se adentró en la multitud. «¡Espera!», gritó, mientras corría hacia él. «Dime qué sabes». Ese momento se expandió. Todo se detuvo. La comunidad quedó suspendida en un hilo tenuemente tejido de secretos. Las respuestas que llevaban años ocultas estaban a punto de ser reveladas, y el espectro de lo desconocido flotaba sobre ellos como una sombra que les decía que las verdades que estaban a punto de descubrir cambiarían todo
para siempre. Los murmullos empezaron a mezclarse con el sonido de los llantos y las sirenas. Julia y el millonario intercambiaron una mirada cargada de tensión. La comunidad observaba, conteniendo la respiración, a la espera de que el futuro, desbrozado en una maraña de secretos, se desnudara frente a ellos. La batalla sería contra sus propios miedos, un inimaginable desafío que podría poner fin a sus ilusiones o, tal vez, abrir puertas cerradas durante demasiado tiempo. ¿Qué pasto a las sombras de sus vidas revelaría la verdad escondida en ese maletín? Julia estaba a punto de gritar cuando el millonario la miró. Sus ojos, todos estaban a la expectativa. ¡Sí! ¡Dímelo, por favor! Su voz era un susurro lleno de desesperación. Mientras las sombras del hombre mayor se acercaban, su presencia pesando como una losa. El millonario tomó aire, rastreando los papeles que había recogido. Las manos temblorosas de Julia estaban listas para aferrarse a cualquier respuesta, cualquier chispa que la guiara a la verdad. «Tu abuela», comenzó. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó cerca. Era el niño del maletín, visiblemente agitado, señalando con terror a una figura en la distancia. «¡Es él! ¡Es el hombre que atropelló a mi abuela!» La conmoción fue inminente. Un aire helado recorrió el parque. El hombre mayor, al oír eso, palideció. «¡Calla, niño! No sabes lo que dices». Su voz se rompió en un susurro, pero Julia lo escuchó. Un flujo de adrenalina la atravesó. Todo cobró sentido en un instante. ¿Tú estuviste allí?», se atrevió a preguntar, sus ojos desbordando enojo. El hombre se puso nervioso. Miró hacia los lados, buscando una salida que no existía. «No fue intencionado», balbuceó, pero ya era tarde. La multitud se concentraba en ellos. El caos había tomado formas monstruosas. La locura en el parque había vuelto a unirse a una realidad mucho más oscura. Leonardo, que aún se encontraba en el suelo. El hombre mayor respiró profundamente. Su mirada era una tormenta de culpa y miedo. Ella estaba en el camino. Y yo no pude detenerme a tiempo. Pero no fue solo un accidente. ¡Hay más! Su voz tembló y su mirada se desvió. ¿Qué más? ¡Dilo! La furia de Julia estalló, como un volcán que se despertaba. Las lágrimas caían por sus mejillas, ardientes como el sol. Tú sabes algo sobre mi familia. ¡Dilo ya! Andrés, sintiendo la tensión, intentó acercarse, pero las miradas de la multitud lo retuvieron. En ese momento, el millonario levantó la mano y se acercó a Julia. «¡Espera! ¡Escúchame!». Su voz era calmada pero grave. «La historia de tu abuela no es lo que piensas. Este hombre, él estuvo involucrado en un encubrimiento». La revelación se deslizó como un hilo afilado en el aire. Un silencio sepulcral se apoderó del parque. ¿Encubrimiento? ¿De qué hablas? La incredulidad la golpeó como una ola. ¿Por qué no me has dicho esto antes? La razón de su rabia se tornó más oscura, más profunda. El millonario miró hacia el hombre mayor. Parecía sacudido, como si cada palabra que iba a decir encendiera una chispa poderosa. «Tu abuela tenía una información, algo que nunca debió haber tenido», dijo el millonario. Su voz resonaba como un eco, ahogando a los gritos y susurros de la multitud. Ellos querían callarla. Y tú estás en el mismo camino. Pero hay quien quiere asegurarse de que no hables. Julia sintió un nudo en el estómago, una revelación mezcla de miedo y rabia. «¿Quiénes son ellos?», preguntó,
Su voz era suavemente amenazante, mientras el hombre mayor se encogía en sí mismo, sin buscar la mirada de nadie. Un movimiento brusco rompió el instante. Un grupo de hombres vestidos de negro se acercó de forma rápida. Sus intenciones se intuían oscuras. «¡Es hora de que te vayas, Julia!», gritó el millonario, empujándola hacia un lado. Todo estalló en caos. «¡Cuidado!», gritó Clara, mientras Andrés intentaba proteger a su familia. El pánico se desató y las siluetas del millonario y del hombre comenzaron a desdibujarse entre la confusión. Julia, ahora entre la multitud, sintió que el tiempo se había detenido, como si todo hubiera girado en torno a ese maletín, ese secreto tan devastador que podría destrozar sus vidas. «¡No, espera!», gritó, corriendo hacia donde el hombre se desvanecía, pero una mano la detuvo. Era Leonardo, su mirada llena de determinación. «No va a ser así, Julia». Sus palabras flotaron sobre el tumulto. Los hombres avanzaron. La noche se tornó oscura como sus sombras. «¿Qué haces, niño? ¡Suéltame!», le gritó Julia. Pero algo en los ojos de Leonardo la hizo dudar por un momento. Había una fuerza que parecía brotar de su interior. En ese instante, entre el miedo y el caos, una explosión de luces brilló en la distancia. Fue un espectáculo imponente, un destello brutal que iluminó el cielo, como si todo estuviera a punto de cambiar. La sociedad, los secretos, el pasado y el futuro estaban en un solo hilo. «¿Qué fue eso?», gritaron unos, mientras otros comenzaban a correr. Julia, aún atrapada entre la búsqueda de la verdad y el peligro inmediato, supo que no había vuelta atrás. La oscuridad sobre el parque ahora era más densa. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Leonardo, su voz resonando con una mezcla de miedo y esperanza. Julia, atrapada entre el horror y la determinación, comprendió que todo lo que creía saber sobre su vida y su familia estaba a punto de desmoronarse. El camino adelante estaba envuelto en misterio, y el peso de la verdad podría ser más devastador de lo que jamás imaginó. La atmósfera estaba tensa, y Julia podía sentir cómo la angustia crecía. El aire se sentía pesado, y el pánico palpitante de la multitud era casi palpable. «¿Qué está pasando?», preguntó, intentando aferrarse a la realidad. Leonardo, a su lado, parecía listo para levantarse, pero el caos lo mantenía con esa mezcla de determinación y miedo. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Las luces parpadeantes de la policía se reflejaron en los rostros asustados de las personas. Un niño pequeño había caído. Su cuerpo se movía en el suelo, como si quisiera... «Lev, alguien, ayúdenlo», gritó, soltándose de Leonardo y corriendo hacia el pequeño. Mientras se acercaba, una figura oscura emergió entre el humo. El hombre con el abrigo viejo extendió su mano hacia ella, bloqueando su paso. «No te acerques», dijo él, su voz temblorosa. Pero había algo en su mirada que la hizo detenerse. Era como si en sus ojos pudiera ver años de sufrimiento y secretos enterrados. «¿Por qué no?», Julia se sintió llena de rabia y confusión. Entonces, un estruendo repentino llenó el aire, como si el tiempo mismo se hubiera roto. La multitud se detuvo en seco y un silencio inquietante envolvió el parque. Fue un sonido familiar, el chirrido de un freno, y luego un chispazo. «¿Qué fue eso?»,
Helena, la madre de Leonardo, preguntó. Su tono tenía lo peor. En ese instante, el millonario, que había estado observando la escena con creciente intensidad, corrió hacia Julia. —¡Abéjense! ¡Hay que salir de aquí! —gritó, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un vehículo negro con cristales ahumados se detuvo abruptamente a solo metros de ellos. De él salió un grupo de hombres de pie, con miradas frías y decisivas, y en sus manos llevaban algo que brillaba bajo las luces del parque. —¡No dejen que escape! —se escuchó decir a uno de ellos, y el pánico regresó como un torbellino. En ese momento, el joven del maletín, que había tratado de abrirlo en medio del caos, derrapó y cayó, dejando caer sus papeles al aire. —¡El informe! —gritó Julia. Su corazón se aceleró. Pero la sorpresa no estaba solo en el contenido del maletín, sino en lo que sucedió a continuación. El hombre mayor, que había estado a su lado, se giró lentamente, y todo el aire se volvió pesado. —Ella no es quien crees —murmuró, mirando a Julia. Tú no eres realmente su nieta. La revelación la golpeó como un rayo. Quedó paralizada, el mundo girando a su alrededor. ¿Qué quieres decir? Su voz tembló. El hombre antiguo hizo una pausa, como si recopilara todas sus fuerzas. Ella adoptó a tu madre, y tu madre te adoptó a ti. Las palabras cayeron como fuego en la oscuridad. Un gasp colectivo llenó el aire y las miradas se dirigieron hacia Julia. —No, eso no puede ser —murmuró Clara, incapaz de comprender. La incredulidad reinó mientras todos la observaban con nuevos ojos, como si hubiera revelado un lado oculto de su ser. Entonces una gritó, aferrando un papel que aún restaba en su mano. Julia sintió que el mundo se desmoronaba, y sin pensar lo tomó, desplegando la imagen ante todos. Era una foto de su madre, sonriendo en el jardín de una casa que no reconocía. Pero al lado estaba una mujer anciana, llena de vida. ¿Es mi abuela? —murmuró, su cuerpo temblando. La verdad se deslizaba como un veneno en sus venas. —¡No! ¡Esto tiene que ser un error! —gritó. Pero nada era tan simple. Las sombras de sus verdaderas raíces comenzaron a cernirse sobre ella, y la opresión en su pecho se volvía insoportable. ¿Quiénes eran todos ellos? ¿Y qué pasaba con su vida? En medio de ese caos, el hombre del abrigo narró su historia, desde cómo había sido testigo del accidente que cambió todo, hasta cómo el silencio se había convertido en un refugio para proteger a todos, incluso a Julia. El impacto de su revelación dejó a todos boquiabiertos. En un instante, el aire hirvió de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Julia? ¿Qué había ocultado la familia durante tanto tiempo? La multitud quedaba atrapada entre la revelación y el caos, mientras las voces se mezclaban y una nueva verdad comenzaba a emerger desde la profundidad de secretos sombríos, dejando a todos preguntándose hasta dónde llegarían para proteger el misterio que envolvía sus vidas. La atmósfera estaba tensa, y Julia podía sentir cómo la angustia crecía. El aire se sentía pesado, y el pánico palpitante de la multitud era casi palpable. —¿Qué está pasando? —preguntó, intentando aferrarse a la realidad. Leonardo, a su lado, parecía listo para levantarse, pero el caos lo mantenía. Julia sintió un tirón en su corazón. —¡Alguien! ¡Ayúdenlo! —gritó, soltándose de Leonardo y corriendo hacia el pequeño. Mientras se acercaba, una figura oscura emergió entre el humo. El hombre con el abrigo viejo extendió su mano hacia ella, bloqueando su paso. —No te acerques —dijo él, su voz temblorosa, pero había algo en su mirada que la hizo detenerse. Era como si en sus ojos pudiera ver años de sufrimiento
y secretos enterrados. ¿Por qué no? Julia se sintió llena de rabia y confusión. Entonces un estruendo repentino llenó el aire, como si el tiempo mismo se hubiera roto. La multitud se detuvo en seco, y un silencio inquietante envolvió el parque. Fue un sonido familiar, el chirrido de un freno y luego un chispazo. ¿Qué fue eso? Clara, la madre de Leonardo, preguntó. Su tono temía lo peor. En ese instante, el millonario, que había estado observando la escena con creciente intensidad, corrió hacia Julia. ¡Abréjense! ¡Hay que salir de aquí!, gritó, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un vehículo negro con cristales ahumados se detuvo abruptamente a solo metros de ellos. De él salió un grupo de hombres de pie, con miradas frías y decisivas, y en sus manos llevaban algo que brillaba bajo las luces del parque. «¡No dejen que escape!», se escuchó decir a uno de ellos, y el pánico regresó como un torbellino. En ese momento, el joven del maletín, que había tratado de abrirlo en medio del caos, derrapó y cayó, dejando caer sus papeles al aire. «¡El informe!», gritó Julia. Su corazón se aceleró. Pero la sorpresa no estaba solo en el contenido del maletín, sino en lo que sucedió a continuación. El hombre mayor, que había estado a su lado, se giró lentamente, y todo el aire se volvió pesado. «Ella no es quien crees», murmuró, mirando a Julia. Tú no eres real». La revelación la golpeó como un rayo. Quedó paralizada, el mundo girando a su alrededor. ¿Qué quieres decir?», su voz tembló. El hombre antiguo hizo una pausa, como si recopilara todas sus fuerzas. «Ella adoptó a tu madre, y tu madre te adoptó a ti». Las palabras cayeron como fuego en la oscuridad. Un gas colectivo llenó el aire, y las miradas se dirigieron hacia Julia. «No, eso no puede ser», murmuró Clara, incapaz de comprender. La incredulidad reinó mientras todos la observaban con nuevos ojos, como si hubiera revelado un lado oculto de su ser. Entonces, una figura se movió rápidamente entre la multitud. El niño del maletín. «No, Julia, es todo verdad. La foto del informe». «Mira», gritó, aferrando un papel que aún restaba en su mano. Julia sintió que el mundo se desmoronaba, y sin pensar lo tomó, desplegando la imagen ante todos. Era una foto de su madre, sonriendo en el jardín de una casa que no reconocía, pero al lado estaba una mujer anciana, llena de vida. ¿Es mi abuela?», murmuró, su cuerpo temblando. La verdad se deslizaba como un veneno en sus venas. «No, esto tiene que ser un error», gritó. Pero nada era tan simple. Las sombras de sus verdaderas raíces comenzaron a cernirse sobre ella, y la opresión en su pecho se volvía insoportable. ¿Quiénes eran todos ellos? ¿Y qué pasaba con su vida? En medio de ese caos, el hombre del abrigo narró su historia. Desde cómo había sido testigo del accidente que cambió todo, hasta cómo el silencio se había convertido en un refugio para proteger a todos, incluso a Julia. El impacto de su revelación dejó a todos boquiabiertos. En un instante, el aire hirvió de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Julia? ¿Qué había ocultado la familia durante tanto tiempo? La multitud quedaba atrapada entre la revelación y el caos, mientras las voces se mezclaban y una nueva verdad comenzaba a emerger desde la profundidad de secretos sombríos, dejando a todos preguntándose hasta dónde llegarían para proteger el misterio que envolvía sus vidas. Pero justo cuando pareció que el caos tocaba su clímax, algo aún más sorprendente ocurrió. Un estruendo resonó,
Un tren del metro salió disparado desde una de las entradas del parque. Las luces del tren, brillantes y rápidas, cruzaron el lugar. Las palabras resonaron como un eco en la multitud. Sin pensarlo, el millonario dio un paso adelante, agachándose para tomar el maletín. Pero el hombre del abrigo gritó: «¡No lo toques! Esa información no es solo sobre ella, es sobre todos nosotros». El pánico se apoderó del lugar, y durante un segundo, Julia sintió que el aire se cortaba. El hombre del abrigo miró a su alrededor, desesperado. Es su madre la que está detrás de todo esto. Ella sabe más de lo que parece. El tiempo se detuvo. La revelación se expandió como fuego en un campo seco. Julia sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Su madre? ¿Era posible? La rabia y la confusión la hicieron tambalear. La multitud se dispersó, pero todos tenían ojos fijos en ella, esperando respuestas, buscando claridad en medio del caos. Las preguntas se agolpaban, las miradas llenas de ansiedad, y en medio de todo, su corazón se hundió en la incertidumbre. «¿Qué más has ocultado?», le preguntó su voz baja pero intensa. El hombre del abrigo, ahora brillando bajo la fría luz del parque, solo pudo mirar hacia abajo, cargando toda una historia en silencio. La verdad estaba a punto de desvelarse, pero como un rayo en la tormenta, el futuro parecía dividirse en 1000 caminos. Y Julia supo que sin importar lo que sucediera, todo cambiaría para siempre. La atmósfera estaba tensa, y Julia podía sentir cómo la angustia crecía. El aire se sentía pesado, y el pánico palpitante de la multitud era casi palpable. «¿Qué está pasando?», preguntó, intentando aferrarse a la realidad. Leonardo, a su lado, parecía listo para levantarse, pero el caos lo mantenía cá. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Las luces parpadeantes de la policía se reflejaron en los rostros asustados de las personas. Un niño pequeño había caído. Su cuerpo se movía en el suelo como si quisiera levantarse, pero la muchedumbre seguía corriendo sin prestar atención. Julia sintió un tirón en su corazón. «¡Alguien, ayúdenlo!», gritó, soltándose de Leonardo y corriendo hacia el pequeño. Mientras se acercaba, una figura oscura emergió entre el humo. El hombre con el abrigo viejo extendió su mano hacia ella, bloqueando su paso. «No te acerques», dijo él, su voz temblorosa, pero había algo en su mirada que la hizo detenerse. Era como si en sus ojos pudiera ver años de sufrimiento y secretos enterrados. «¿Por qué no?». Julia se sintió llena de rabia y confusión. Entonces un estruendo repentino llenó el aire, como si el tiempo mismo se hubiera roto. La multitud se detuvo en seco, y un silencio inquietante envolvió el parque. Fue un sonido familiar, el chirrido de un freno, y luego un chispazo. «¿Qué fue eso?», Clara, la madre de Leonardo, preguntó. Su tono temía lo peor. En ese instante, el millonario, que había estado observando la escena con creciente intensidad, corrió hacia Julia. «¡Abréjense! ¡Hay que salir de aquí!», gritó. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un vehículo negro, con cristales ahumados, se detuvo abruptamente a solo metros de ellos. De él salió un grupo de hombres de pie, con miradas frías y decisivas, y en sus manos llevaban algo que brillaba bajo las luces del parque. «No dejen que escape», se escuchó decir a uno de ellos, y el pánico regresó como un torbellino. En ese momento, el joven del maletín, que había tratado de abrirlo en medio del caos, derrapó y cayó, dejando caer sus papeles al aire. «El informe»,
gritó Julia. Su corazón se aceleró. Pero la sorpresa no estaba solo en el contenido del maletín, sino en lo que sucedió a continuación. El hombre mayor, que había estado a su lado, se giró lentamente y todo el aire se volvió pesado. «Ella no es quien crees», murmuró mirando a Julia. Tú no eres realmente su nieta». La revelación la golpeó como un rayo. Quedó paralizada, el mundo girando a su alrededor. ¿Qué quieres decir? Su voz tembló. El hombre antiguo hizo una pausa, como si recopilara todas sus fuerzas. «Ella adoptó a tu madre, y tu madre te adoptó a ti». Las palabras cayeron como fuego en la oscuridad. Un gasp colectivo llenó el aire y las miradas se dirigieron hacia Julia. «No, eso no puede ser», murmuró Clara, incapaz de comprender. La incredulidad reinó mientras todos la observaban con nuevos ojos, como si hubiera revelado un lado oculto de su ser. Entonces una figura se movió rápidamente entre la multitud: el niño del maletín. «No, Julia, es todo verdad. La foto del informe, mira», gritó aferrando un papel que aún restaba en su mano. Julia sintió que el mundo se desmoronaba y sin pensar lo tomó, desplegando la imagen ante todos. Era una foto de su madre, sonriendo en el jardín de una casa que no reconocía, pero al lado estaba una mujer anciana, llena de vida. ¿Es mi abuela?», murmuró, su cuerpo temblando. La verdad se deslizaba como un veneno en sus venas. «No, esto tiene que ser un error», gritó. Pero nada era tan simple. Las sombras de sus verdaderas raíces comenzaron a cernirse sobre ella, y la opresión en su pecho se volvía insoportable. ¿Quiénes eran todos ellos? ¿Y qué pasaba con su vida? En medio de ese caos, el hombre del abrigo narró su historia. Desde cómo había sido testigo del accidente que cambió todo, hasta cómo el silencio se había convertido en un refugio para proteger a todos, incluso a Julia. El impacto de su revelación dejó a todos boquiabiertos. En un instante, el aire hirvió de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Julia? ¿Qué había ocultado la familia durante tanto tiempo? La multitud quedaba atrapada entre la revelación y el caos, mientras las voces se mezclaban y una nueva verdad comenzaba a emerger desde la profundidad de secretos sombríos, dejando a todos preguntándose hasta dónde llegarían para proteger el misterio que envolvía sus vidas. Pero justo cuando pareció que el caos tocaba su clímax, algo aún más sorprendente ocurrió. Un estruendo resonó. Un tren del metro salió disparado desde una de las entradas del parque. Las luces del tren, brillantes y rápidas, cruzaron el lugar, y en un instante uno de los hombres del grupo oscuro grita: «¡El tren! ¡Destruyan el maletín! ¡Ahora!». Las palabras resonaron como un eco en la multitud. Sin pensarlo, el millonario dio un paso adelante, agachándose para tomar el maletín, pero el hombre del abrigo gritó: «¡No lo toques! Esa información no es solo sobre ella, es sobre todos nosotros». El pánico se apoderó del lugar, y durante un segundo Julia sintió que el aire se cortaba. El hombre del abrigo: «Es su madre la que está detrás de todo esto. Ella sabe más de lo que parece». El tiempo se detuvo. La revelación se expandió como fuego en un campo seco. Julia sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Su madre? ¿Era posible? La rabia y la confusión la hicieron tambalear. La multitud se dispersó, pero todos tenían ojos fijos en ella, esperando respuestas, buscando claridad en medio del caos. Las preguntas se agolpaban, las miradas llenas de ansiedad, y en medio de todo,
Su corazón se hundió en la incertidumbre. ¿Qué más has ocultado?, le preguntó, su voz baja pero intensa. El hombre del abrigo, ahora brillando bajo la fría luz del parque, solo pudo mirar hacia abajo, cargando toda una historia en silencio. La verdad estaba a punto de desvelarse, pero como un rayo en la tormenta, el futuro parecía dividirse en 1000 caminos, y Julia supo que, sin importar lo que sucediera, todo cambiaría para siempre. Fue en ese momento de confusión y revelación, cuando una explosión, como un trueno en el centro de la tormenta, sacudió el parque. Una onda de energía y fuego estalló desde el tren que había cruzado la escena. El shock se reflejó en cada rostro. El aire se llenó de gritos y humo. Julia sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. La vibración la hizo caer, y las luces se apagaron momentáneamente. Las sombras comenzaron a moverse con rapidez, mientras el caos alcanzaba su máximo esplendor. En medio de la confusión, el hombre del abrigo, sorprendido como todos, dio un paso atrás. «¡No! ¡Él debería haber estado aquí!», gritó, su rostro descompuesto por el horror. Y Julia, aturdida, se levantó en medio del tumulto. ¿Quién debían proteger?», preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. La respuesta le llegó con un peso insoportable. «Tu verdadero padre, Julia. Él es lo que realmente importa». El mundo pareció detenerse una vez más. Su padre, un rostro que no había visto jamás, pero que sentía acechando desde las sombras de su vida. El hombre que la había hecho nacer, el que había estado encerrado en ese maletín, el porqué de tantas mentiras. La multitud seguía gritando, pero para Julia todo quedó en un silencio ensordecedor. «¿Qué sabes de él?». Y así el parque se llenó de un caos absoluto, mientras Julia sentía que cada segundo se convertía en un instante eterno, donde la búsqueda de su identidad iba más allá de lo que nunca había imaginado. La atmósfera estaba cargada de tensión, y Julia podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. El aire estaba denso, lleno de miedo y confusión. ¿Qué había dicho el hombre del abrigo? ¿Su padre? Era demasiado para asimilar. Y todavía el parque como telón de fondo, donde el caos estallaba en 1000 direcciones. Los gritos resonaban. Las luces parpadeaban frenéticamente. Todo el mundo parecía perdido en su propia película de horror, menos Julia. Ella solo quería respuestas. Miró al hombre mayor, pero su rostro era una máscara de angustia. «¿Qué sabes de mi padre?», exigió, su voz tensa y llena de dolor. Pero él no podía responder. Solo podía mirar hacia el suelo, atrapado en su propio laberinto de culpa. De repente, el tren, con su sonido ensordecedor, cortó la tensión como un cuchillo. Todo el mundo giró su mirada hacia él, menos Julia. En su interior algo estaba cambiando. Ella sentía que el mundo se desmoronaba. No había vuelta atrás. Entonces un ruido sordo, un destello. Escuchó un grito furtivo entre la multitud, y en un párpado de un instante la escena cambió. El vehículo negro que había llegado bruscamente explosiona, y la onda expansiva empujó a todos a retroceder. Las luces rojas y azules de la policía parpadeaban en un frenético festival de caos. El maletín voló hacia el aire como un ave herida, papeles revoloteando, su vida literalmente desparramándose ante los ojos de todos. «¡No! ¡El infirme!»,
gritó alguien en la multitud, y Julia, sintiendo que las entrañas se le retorcían, se lanzó hacia lo que alguna vez había sido su único vínculo con la verdad. Pero antes de que pudiera acercarse, una figura emergió del humo. Era otro hombre, alto, con una sonrisa burlona y un brillo frío en sus ojos. «¿Buscando esto?», dijo, levantando el maletín. Las palabras eran como fuego. Julia se detuvo, la confusión a punto de consumirla. «¿Quién eres tú?». La voz temblorosa no era capaz de ocultar su terror. «Su verdadero padre», respondió él con desdén, antes de abrir el maletín y dejar caer los papeles al suelo. Julia no lo podía creer. ¿Era él su padre? La multitud quedó en silencio, saboreando el impacto de la revelación. Un escalofrío recorrió su espalda. Las luces de la policía iluminaron el rostro del hombre, un rostro que era un eco de su madre. Sus propios ojos, pero más oscuros, más misteriosos. Ahora no solo estaba atrapada en un torbellino de secretos familiares, sino con un padre que no conocía, que había estado en la sombra desde el principio. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntarle. Su voz llena de adrenalina y confusión. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el hombre que había estado a su lado, el hombre del abrigo, dejó escapar un suspiro profundo, como si finalmente el peso de los años le hubiera caído en la frente. «No, no puede ser». Sus palabras estaban llenas de horror. «Lo ocultaron por años, Julia. Para protegerte», continuó el extraño como si las palabras fueran dagas. «Y ahora no hay forma de ocultarlo. Tu madre es parte de esto y tú también». La multitud murmuró. Las expresiones variaban, algunos asintiendo con la cabeza, otros llorando. Julia sintió que todo se desmoronaba. No solo su madre había escondido secretos, su padre estaba en el mundo y todo lo que había creído era una ilusión. Los gritos se intensificaron. Julia miró hacia el hombre mayor, buscando respuestas, pero él se había convertido en un espectador, su propia vida en ruinas. «¿Por qué?», Julia preguntó, su voz un susurro rasgado entre el estruendo. «¿Por qué no me lo dijiste?». El hombre del abrigo finalmente habló. «Porque, Julia, somos parte de una conspiración más grande de lo que crees. Y debemos escapar. Ya no somos seguros. No tú, no yo, no nadie». Pero la confusión ya la había absorbido. Las luces rojas y azules reflejaban una nueva realidad. Una que se oscurecía antes de unos ojos atónitos. La multitud estalla en pánico y los gritos la envolvían. Entre el caos, Julia entendió que el maletín, ese maletín que ahora estaba tirado en el suelo, era la clave y la respuesta a todo. Y en un instante, el mundo de Julia se convirtió en un torbellino de incertidumbre. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué eran estos secretos tan devastadores que apenas comenzaban a revelarse? Todo lo que había creído se tambaleaba, y ahora, con ese giro inesperado, la verdad no solo era un peso, era una bomba a punto de estallar. La duda se asentó en su mente. ¿Quién podría salvarse en medio de este desastre? La atmósfera estaba cargada de tensión, y Julia podía sentir como su corazón latía con fuerza. El aire estaba denso, lleno de miedo y confusión. ¿Qué había dicho el hombre del abrigo? ¿Su padre? Era demasiado para asimilar. Y todavía el parque como telón de fondo,
donde el caos estallaba en 1000 direcciones. Los gritos resonaban, las luces parpadeaban frenéticamente. Todo el mundo parecía perdido en su propia película de horror, menos Julia. Ella solo quería respuestas. Miró al hombre mayor, pero su rostro era una máscara de angustia. ¿Qué sabes de mi padre?, exigió, su voz tensa y llena de dolor, pero él no podía responder. Solo podía mirar hacia el suelo, atrapado en su propio laberinto de culpa. De repente, el tren, con su sonido ensordecedor, cortó la tensión como un cuchillo. Todo el mundo giró su mirada hacia él, menos Julia. En su interior algo estaba cambiando. Ella sentía que el mundo se desmoronaba. No había vuelta atrás. Entonces, un ruido sordo, un destello. Escuchó un grito furtivo entre la multitud. Y en un párpado de un instante, la escena cambió. El vehículo negro que había llegado bruscamente explosiona y la onda expansiva empujó a todos a retroceder. Las luces rojas y azules de la policía parpadeaban en un frenético festival de caos. El maletín voló hacia el aire, como un ave herida, papeles revoloteando, su vida literalmente desparramándose ante los ojos de todos. ¡No! ¡El informe!, gritó alguien en la multitud, y Julia, sintiendo que las entrañas se le retorcían, se lanzó hacia lo que alguna vez había sido su único vínculo con la verdad. Pero antes de que pudiera acercarse, una figura emergió del humo. Era otro hombre, alto, con una sonrisa burlona y un brillo frío en sus ojos. ¿Buscando esto?, dijo, levantando el maletín. Las palabras eran como fuego. Julia se detuvo, la confusión a punto de consumirla. ¿Quién eres tú? La voz temblorosa no era capaz de ocultar su terror. Su verdadero padre, respondió él con desdén, antes de abrir el maletín y dejar caer los papeles al suelo. Julia no lo podía creer. ¡Era él, su padre! La multitud quedó en silencio, saboreando el impacto de la revelación. Un escalofrío recorrió su espalda. Las luces de la policía iluminaron el rostro del hombre. Un rostro que era un eco de su madre. Sus propios ojos, pero más oscuros, más misteriosos. Ahora, no solo estaba atrapada en un torbellino de secretos familiares, sino con un padre que no conocía, que había estado en la sombra desde el principio. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntarle, su voz llena de adrenalina y confusión. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el hombre que había estado a su lado, el hombre del abrigo, dejó escapar un suspiro profundo, como si finalmente el peso de los años le hubiera caído en la frente. ¡No! ¡No puede ser! Sus palabras estaban llenas de horror. Lo ocultaron por años, Julia, para protegerte. Continuó el extraño, como si las palabras fueran dagas. Y ahora no hay forma de ocultarlo. Tu madre es parte de esto, y tú también. La multitud murmuró. Las expresiones variaban, algunos asintiendo con la cabeza, otros llorando. Julia sintió que todo se desmoronaba. No solo su madre había escondido secretos, su padre estaba en el mundo. Y todo lo que había creído era una ilusión. Los gritos se intensificaron. Julia miró hacia el hombre mayor, buscando respuestas, pero él se había convertido en un espectador, su propia vida en ruinas. ¿Por qué?, Julia preguntó, su voz un susurro rasgado entre el estruendo. ¿Por qué no me lo dijiste? El hombre del abrigo finalmente habló. Porque Julia,
Somos parte de una conspiración más grande de lo que crees y debemos escapar. Ya no somos seguros. No tú, no yo, no nadie. Pero la confusión ya la había absorbido. Las luces rojas y azules reflejaban una nueva realidad, una que se oscurecía antes de unos ojos atónitos. La multitud estalla en pánico y los gritos la envolvían. Entre el caos, Julia entendió que el maletín, ese maletín que ahora estaba tirado en el suelo, era la clave y la respuesta a todo. Y en un instante, el mundo de Julia se convirtió en un torbellino de incertidumbre. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué eran estos secretos tan devastadores que apenas comenzaban a revelarse? Todo lo que había creído se tambaleaba. Y ahora, con ese giro inesperado, la verdad no solo era un peso, era una bomba a punto de estallar. Y entonces, como si las sombras que las rodeaban quisieran hacer su última jugada, un hombre del grupo oscuro avanzó con una expresión. ¡Detengan todo!, gritó, sacando un dispositivo brillante de su bolsillo. ¡Es un detonador! La multitud se congeló, el aire se volvió espeso, y Julia sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué has hecho? ¡Eres un loco!, rugió el hombre del abrigo, mientras el sudor frío recorría su frente. Julia sintió que el corazón se le detenía. El maletín había sido la clave, sí, pero ahora se convertía en la carga de una verdad aún más oscura. Había secretos que podían costar vidas. «Lo siento, Julia», susurró aquel extraño, mientras ella se daba cuenta de la verdadera conexión que iban a revelar. Querías saber la verdad. «¡Ahora! ¡El tiempo se nos acaba!». El caos se desató. Las piernas de todos comenzaron a moverse frenéticamente. Pero Julia se quedó igual. Las piezas se unían. Su padre, el hombre que la había traído a la vida, ahora amenazaba todo lo que conocía. La explosión se acercaba, y ella entendía que todo lo que creía hasta ese momento estaba a punto de estallar. Junto con su mundo, la explosión resonaba como un eco aterrador en los corazones de todos. Julia se quedó paralizada, sus ojos fijos en el hombre que decía ser su padre. En su mente todo giraba, y el ruido del caos se convertía en un zumbido lejano. Era el momento crítico, el instante donde cada decisión contaba. ¿Escaparía con él? ¿Sería este un nuevo comienzo o el fin de todo? No podía ser. Su padre era un extraño y sin embargo sentía que la conexión era irrompible. Mientras el humo comenzaba a cubrir el parque, la multitud retrocedía, gritando, aterrorizada por lo que acababa de estallar. Julia dio un paso hacia el hombre que llevaba el maletín, cuya expresión reflejaba el pánico que también sentía. «¿Por qué nos haces esto?», gritó, abandonando la contención. Pero él solo sonrió con tristeza. Había una historia pesada allí, y ni él ni ella estaban listos para desentrañarla. Leonardo, que había sido un espectador callado en la confusión, finalmente reaccionó. «¡Julia! ¡Ven aquí!», gritó, atravesando la multitud con esfuerzo. Sus ojos mostraban la determinación que tanto le había costado encontrar. Julia sintió una chispa de esperanza. Juntos podrían enfrentarlo todo. Se dirigió hacia él, pero a cada paso el aire se tornaba más pesado, la presión de la verdad amenazando con aplastarlos. El hombre mayor, con su aspecto desgastado y una tristeza palpable, se colocó frente a ella. «No puedes confiar en él», dijo en un susurro. Sus palabras eran una advertencia, y el dolor de su mirada la atravesó. «Tu madre hizo lo que hizo para protegerte». La distancia entre ellos se redujo, pero ella sentía la presión. Todos esperaban que eligiera.
Sin embargo, la situación escabrosa se tornó más intensa cuando el hombre del detonador alzó el dispositivo frente a ellos. «No se acerquen. Nadie saldrá de aquí». Su voz resonaba con temor y desesperación. La multitud se detuvo en seco, los corazones retumbando. Cada respiración se convertía en una condena. Julia miró a su alrededor, donde se reflejaban otros rostros atemorizados. En ese instante, vio a su madre a través de la multitud, su rostro lívido, firme, decidida. Ella siempre había sido su roca. «¡Mamá!», gritó, y el sonido rompió la tensión. Su madre se acercó, abriéndose paso entre el pánico. Los ojos brillaban con una mezcla de miedo y fortaleza. «No, Julia, no te acerques», dijo Clara, el miedo envolviendo su voz. Julia sintió que su corazón se desgarraba al ver a su madre en peligro. «Necesito saber la verdad», exclamó, y esas palabras parecieron resonar en el aire. El hombre del abrigo mayor, con lágrimas acumulándose en sus ojos, finalmente habló. «Me arrepiento de no haberte dicho la verdad mucho antes. Tu padre». Apenas podía continuar. Julia sintió que el tiempo se detenía. Tu padre siempre estuvo cerca, pero no era seguro. La vida que llevamos dejó una huella profunda y peligrosa. No podemos regresar a eso. ¿A qué te refieres? La frustración la dio fuerzas para confrontar las sombras del pasado. Las raíces de su existencia estaban entrelazadas con secretos que lo habían arrastrado todo hacia esta explosión. Julia, continuó, el maletín no solo contiene información sobre tu madre, contiene detalles que podrían romper a todos. Ellos son parte de algo más grande, algo que nunca debiste conocer. El hombre del detonador, que estaba perdiendo el control, interrumpió. «¡Cállate! Nadie tiene por qué saber». Ella miró el maletín. Una decisión tenía que ser tomada. En una jugada de valentía y dolor, se lanzó hacia él. «Es mi vida, mis decisiones», gritó. Y en ese instante todo se volvió confuso. El hombre del abrigo la siguió. La multitud contenía el aliento. La determinación brilló en sus ojos. Y así, ese grabado cristalino y oscuro se divirtió entre gritos y sollozos. Mientras ella se acercó, las manos temblorosas, el maletín a su alcance y el mundo girando alrededor de su balanza interna. Justo antes de abrirlo, un silencio pesado llenó el aire. Sus miradas se encontraron, pero una verdad oscura les erizó la piel. «No hay vuelta atrás, ¿verdad?», preguntó. La mirada del hombre, conciliando lo determinante con lo aterrador. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el ambiente. Todo se desvaneció en un momento de pura adrenalina. Aquella explosión no solo sacudió las casas a lo lejos, también tambaleó su vida. Y en el epicentro, la historia de su familia estaba a punto de revelarse. Julia, respirando a ratos, comprendió que el viaje no era solo sobre su padre o su madre. Era sobre su propia verdad y lo que estaba dispuesta a hacer por ella. «¿Quién ahora podría enfrentarla y salir sana y salva?» Pero ante su mente se alzó una pregunta que resonaba profundamente. ¿Quién realmente era ella? ¿Una hija? ¿Una víctima? ¿Una arma potencial en un juego que no había elegido? Y con eso, el maletín casi abierto se volvió el símbolo de su humanidad, su lucha y su vida. Así, mientras el caos reinaba, la historia de Julia no se cerraba, sino que abría caminos nuevos, y el eco de su vida interpelaba al mundo. «¡Y aquí viene tu parte!»,
Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que vendrán. Esta es una oportunidad única. Aplasta ese botón de like. Ayuda al algoritmo a que más personas conozcan esta historia. No esperes ni un segundo más. Comparte este video con 5 amigos que se perderían esta trama fascinante. Y cuéntame en los comentarios qué opinas de este desenlace. Tus reacciones son importantes, son tu voz y merecen ser escuchadas. Dale fuerza a esta comunidad.